Con misericordia y verdad. Mira, con misericordia y verdad. Ya. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No te distraigas, por favor. Hoy está terrible el ambiente. Está carnestoléntico el ambiente. Mira cómo se corrige el pecado. Misericordia y verdad. La misericordia es la acción de Dios con su verdad. El que hace misericordia es aquel que está pendiente del herido, del que está enfermo, del que está en una posición en la que le ha dejado el sistema del mundo y el sistema de las religiones. Así es. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal o del pecado. Observa, si yo quiero apartarme del mal y quiero apartarme del pecado, debo tener temor de Dios. Esto no es con psiquiatra. Esto no es con psiquiatra. Esto no es con psicólogo. Tampoco es con aceite ni con imposición de manos. Esto es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, te dice: ¿quieres apartarte del mal? Aprende a tener temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Ahí en Proverbios 8, versículo 13, no lo busque para poder adelantar. Dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. El mal. O sea, de manera que si yo quiero apartarme del pecado, yo tengo que aborrecer el pecado. Tengo que aborrecer el mal. Dice que el temor de Dios es aborrecer la soberbia y la arrogancia. ¿Tú sabes qué realmente es la soberbia y la arrogancia? Ese sentimiento de que nos creemos superiores a los demás. Lo peor, cuando nosotros creemos que porque tenemos una posición económica un poquitico más arriba que otros, somos mejores que esas personas. Soberbia y arrogancia. Eso hay que aborrecer para poder apartarnos del mal y apartarnos del pecado. Porque Dios el pecado lo va a corregir con su misericordia y su verdad. Y su palabra es verdad. Es decir, con su palabra es que Dios va a corregirnos el pecado. Y su palabra nos enseña que si queremos apartarnos del pecado y del mal, debemos aborrecer el pecado, debemos aborrecer el mal y aborrecer ese sentimiento de que nos creemos mejor que los demás. Es un sentimiento antagónico a la humildad, porque el humilde identifica sus errores, identifica sus defectos y se esfuerza en corregirlos. A eso venimos aquí, para que con la ayuda de la misericordia y la verdad de Dios podamos corregir ese defecto que es un pecado. La soberbia es un pecado. Dice que hay que aborrecer también la boca perversa. Y no es necesario enseñarte qué es una boca perversa. Todo aquello que hablamos que va en contra de lo que Dios tiene escrito y establecido es una perversidad.
Así es. Quiere decir que en los lugares donde hay más boca perversa es detrás de los púlpitos. Así es. Así es. Porque es allí donde se corrompe el conocimiento de Dios. Y quiero aclarar otra vez, yo no estoy criticando a nadie. Yo estoy dándote un mensaje conforme a lo que Dios tiene escrito y establecido para nuestra conveniencia. Bendito Dios. Entonces el temor de Dios es aborrecer la soberbia, aborrecer ese sentimiento de creernos mejor que los demás. Eso hay que aborrecerlo, porque eso no agrada a Dios. Ahora, ya yo sé que es el temor de Dios, pero lo entiendo. Entonces, para entender el temor de Dios, hay en Proverbios 2, del versículo 1 al 5. Yo te voy a decir qué cosas necesitamos hacer para poder entender el temor de Dios. Número 1, venir a recibir la palabra. A mí me da cierta incomodidad contigo al yo decirte, si tú no vienes a recibir la palabra, tú no estás haciendo caso del temor de Dios. Porque fíjate, ahí está en los primeros 5 versículos, yo te lo estoy explicando. No es un invento mío. Así es. Recibir la palabra de Dios. Para recibir la palabra de Dios, tú debes ir a donde Dios está hablando. Otro paso es estar atento a la sabiduría. Yo estoy atento a lo que Dios habla, porque cuando Dios habla, Dios me está enseñando lo que yo debo hacer. Cuando yo sé lo que yo debo hacer y lo hago, esa es mi sabiduría. Ahora, esas palabras que Dios habla, que yo recibo, número 1, y número 2, estoy atento a lo que Dios habla, número 3, debo guardarlas dentro de mí. ¿Cómo yo guardo esta palabra que yo estoy escuchando? Mis ojos no se apartan de eso que Dios habló, porque me doy la oportunidad de darme cuenta que lo que habló el mensajero lo habló con fidelidad, que el mensajero no inventó nada, sino que el mensajero habló lo que Dios tenía escrito o tiene escrito. Con esa misma palabra y esa misma sabiduría que Dios me habló, es con lo que yo debo orar. Y es con lo que yo debo meditar tan pronto yo me acueste para dormir. Entonces yo comienzo a meditar en eso. Y allí me quedo dormido. Pastor, pero usted no durmió. Quiere decir que medité más que tú. Y eso mismo que Dios te habló, compartirlo con tu familia. Tienes que ensayar con alguien, practicar con alguien. O es que tú no amas a tus hijos, a tus padres, tú no los amas, que no te importa que ellos lleven la vida que llevan. Entonces compartirlos, no obligarlos. Porque esto es un asunto voluntario. Escuchen, en el pundonor, ¿de dónde saqué yo el pundonor para vender y el pundonor en cada persona? En aquello que enseñó Jesús cuando dijo, vayan de 2 en 2 a las casas, toquen la puerta para predicar. Si le abren la puerta, bendigan. Y si no se la cierran, sacúdense los pies y se van. No te pongas a rogarle a la gente. Si tú me abres la puerta de tu casa, yo estoy ahí. Si no me las abres, yo no te la voy a tumbar. Amén. Si tú me invitas, yo voy. Si no me invitas, yo no soy imprudente, o estoy aprendiendo a no ser imprudente. Entonces, esta palabra hay que predicarla o enseñarla con pundonor.
No invadas la casa de nadie. Solamente aquellos que te abran la puerta, que tú llegas allí y hablas sin obligar a nadie.